Shalom. Quiero dar todo alabanza y gloria a Yahweh Hashem Yahushai, doble honores a nuestros apóstoles y saludos a los hermanos que se están levantando y empujando esta palabra en sinceridad. Ahora vamos a ir en el tema de Gad y Naphtali y vamos a enseñar que los Gaditas y la gente de Naphtali son los nativos americanos y los argentinos y los chilenos. Y vamos a empezar con la escritura en Génesis. Génesis 49 y 19. Gad, ejército lo acometerá, mas a la fin él acometerá. Ahora Gad, como dijimos, está hablando de los que ahora son conocidos como nativos americanos. Y Gad dice que ejército lo acometerá. Eso está haciendo está hablando de cuando la caballería estadounidense vino a conquistar a Gad en la tierra de las Américas, you know? Y la palabra Gad, el nombre Gad en hebreo significa tropa, you know? Profetizando de que una tropa iba a venir a conquistar a esa gente, you know? Y luego dice, más a la fin él acometerá. Eso está igualmente haciendo profecía de que al fin Gad iba a prevalecer sobre sus enemigos. Él, igual que esa tropa lo conquistó, él iba a conquistar. Sí, porque ahorita los gaditas están completamente conquistados, completamente destruidos. Porque si miras a los gaditas, los nativos americanos, ellos viven en reservas. En reservaciones. En reservaciones a donde ni tienen agua. Nuestra gente está endrogada, son borrachos, tomando vino y guaro todo el día. Y su mente completamente está destruida, ni tiene el mismo odio para esos gringos que tenían en los tiempos pasados. No saben quiénes son, pero en estos días los gaditas que están reconociendo quiénes son, que son los hijos del Señor, se están levantando y ahorita espiritualmente se están levantando esa tropa justo. Y en esos días va a ser físicamente que nosotros vamos a poder poner nuestras manos en la nuca de ustedes gringos, ¿no? Nosotros vamos a acometer a ustedes, ¿no? Y la escritura diciendo que más al fin Gad acometerá. Tenemos que entender que estamos en el fin de este siglo. Estamos en el fin de este reino impío. You know? Y como dice la escritura, ya comenzó ese levantamiento de Gad, igual que con las otras tribus las 12 tribus de Israel, you know? Comenzando con los elegidos despertándose de nuestra nación, ya está comenzando la conquista contra nuestros enemigos. Y ahora vamos a leer Deuteronomio 33 y 20. Y a Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad. La escritura dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad, que es el Señor Yahweh Hashem Yahushai, que ensanchó a Gad porque le dio una tierra bien grande. Le dio la tierra de Norteamérica y de Canadá también, que es una tierra bien enorme. Bien enorme. Entonces esa es la bendición que el Señor le dio a los gaditas, porque los gaditas se movían por un lado a otro lado, siguiendo a su comida, siguiendo a los búfalos. A los búfalos. A los búfalos, ajá. Pero porque esta tierra aquí de Norteamérica es bien bonita y era bien bonita. Nosotros podíamos tomar agua del río porque había oro. Porque había oro que estaba limpiando la agua. Pero cuando estos edomitas vinieron, completamente ensuciaron y contaminaron esta tierra, porque esta tierra que es bien grande y bien vasta era bendición a la tribu de los gaditas, ¿no? Pero este hombre vino y ahora necesita estar destruido completamente con los misiles que van a venir. Pero esta tierra era como el Señor bendició a los gaditas, ¿no? Es una tierra y un terreno bien grande. No. También esta profecía hablando en los tiempos pasados, en la tierra de Israel, la porción de Gad igualmente antes era una gran tierra. Sí. Entonces el Señor los bendijo con muchos terrenos en los tiempos antiguos y en los tiempos más recientes. Sí.
también dando más clave a quién eran esta gente. Porque así es el espíritu de los gaditas, le gusta mover, le gustan, how do you say, like nomad? Andar como peregrinos. Ajá, andar así porque... Nómadas. Ajá, como nómadas, porque ese es el espíritu de ellos que el Señor les dio. Ellos mueven aquí, hacen su village, O su pueblo. su pueblo, y después siguen a los animales que están honey, Que están cazando. que están cazando, porque así es el espíritu de ellos y eso es otro clave, cómo sabemos quiénes son los gaditas. Claro. ¿no? Dice, como león habitará. Dice, como león habitará, que esta escritura aquí es De doble de sentido. sentido, pero es simbólico, porque cuando dice como león habitará, está hablando de los gaditas, porque ellos se pintaban la cara antes de ir a la guerra, se ponían como máscaras de pintura. Pintura de guerra. Ajá, que asustaban a los gringos. Cuando los edomitas venían y los miraban y oían cuando gritaban esos gritos de guerra, los asustaban porque eran bien furiosos, Feroz. porque eran bien furiosos y eran bien valientes y tenían ese rostro bien valiente y feroz, más la pintura que era profecía, asustaba y le daba temor a los edomitas hasta más. Y tenemos otra escritura que va a explicar más. Claro. Ese es 1 Crónicas 12 y 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Sí, la escritura dice que sus rostros eran como rostros de leones, viniendo como estaban aquí con la cara pintura y también eran bien valientes, tenían ese rostro que te enseñaba una cara de guerra, Eso es lo que la escritura está diciendo, y también decía que eran hombres de guerra para pelear, eran unos guerreros, eran uno de los guerreros mero de nuestra nación, era uno de los, how do you say, special forces? De las, ¿cómo se dice? Las fuerzas especiales, eran los élites del militar, en otras palabras. Hombres que el Señor les dio la bendición de ser muy hábiles en guerra. Porque dice la escritura que eran diestros en guerra. Cuando eres diestro en algo, diestro indicando tu mano derecha, porque la mayoría del tiempo tu mano derecha es la dominante. Entonces la escritura sigue haciendo referencia a que en eso dominaban ellos, en el arte de la guerra. Y igualmente, como estaba diciendo, eso da más clave a quién eran esta gente. Porque los nativos americanos son notorios por su habilidad en la guerra. Porque haciendo referencia a las guerras que tuvieron con estos gringos, con estos diablos, los gringos no podían contra ellos hasta que trajeron la ametralladora, hasta que sacaron la Gatling gun. Luego pudieron contra ellos, pero si era nomás de espada, escudo, de flechas, los gaditas conquistaban fácil, igual que en los tiempos antiguos. Por eso dice que David los escogió como una porción para ser sus hombres valientes. Y también dice la escritura, y ligeros como las cabras monteses. Entonces eran bien ligeros, eran bien rápidos. Como, ¿qué dices, hermano? Que era documentado que a veces los nativos americanos, los gaditas, agarraron los gacelas y corrieron con ellos, corrieron con los gacelas de las montañas. Y eso estaba probando que eran ligeros, como la escritura dice. Tenían la habilidad de correr entre esos animales, porque sería difícil cazar a un animal así, un animal tan veloz. Pero ellos ahí andaban corriendo detrás de ellos, enseñando su habilidad y su poder en esa área. Y tenían un juego que se llama en inglés lacrosse, que en estos días se juega en un campo, en un terreno de como 100 metros, pero en esos días jugaban en uno de como 15 millas, con 20 kilómetros. Y en ese juego se corre mucho para aquí y para allá. Ese juego te cansas rápido, pero el Señor los bendició con la habilidad de poder correr y tener esa fortaleza, ese aguante para poder correr, y lo usaban en guerra, que es una de las bendiciones y claves de los gaditas, Y tengo otra escritura
Primer Crónicas 5:18. Los hijos de Rubén y de Gad y el medio tribu de Manasés fueron valientes hombres, hombres que traían escudo y espada y que entesaban arco, diestros en guerra, 44,760 que salían en batalla. Esto igualmente, aquí habla de las fuerzas armadas de David, igualmente que era Rubén, que era Gad, la tribu de Manasés. Y aquí nos vamos a enfocar en Gad, porque aquí también dice que una gran clave, que ellos entesaban arco. Okay. Una gente que es muy conocida. Cuando nuestra gente piensa en un nativo americano, luego piensan en un arco también. Montado en un caballo. Montado en un caballo, cazando animales. Porque esa era su bendición del Señor. Esa era una característica de esa tribu. El arco era importante para ellos de muchas maneras. Para cazar, para proteger a su gente. Era algo que padres pasaban a sus hijos como una tradición, para enseñarles de la guerra desde el principio. Y eran tan buenos, tenían la habilidad de montarse a un caballo y estar casi como cayéndose del caballo, disparando las flechas a sus enemigos. Eran tan buenos que el caballo corriendo en prisa, y ellos, que si nosotros miramos un video, se miran como que se van a caer, pero ellos deteniendo y tirando la flecha con la mano derecha, mano izquierda, eso es una habilidad que el Señor los bendició, regresando al versículo 20. Y arrebatará. Esto es Deuteronomio 33, y regresando al versículo 20, dice, y arrebatará brazo y mollera. Y la escritura dice, y arrebatará brazo y mollera. Y eso es simbólico. Cuando dice arrebatará brazo, está hablando de cuando los nativos americanos se cortaban la muñeca o la mano también, y se juntaban con otros hombres y decían que eran como hermanos de sangre, tenían un pacto de fraternidad, como cuando un tribu se conectaba con otro tribu, hacían esos pactos de diciendo, ok, nosotros somos hermanos de sangre, y eso es algo que era bien común con los nativos americanos. Es Deuteronomio 33 y 21. No, perdón, y dice, y arrebatará brazo y mollera, y sabemos que la mollera es aquí arriba de la cabeza, que eso está simbólico para diciendo que tenían ese como diadema de plumas de águilas, que era algo bien respetado, que los guerreros y los hombres de honra se ponían, y representaban como cuando iban a guerra y hacían algo bien valiente, se ponían las plumas, que era un símbolo. Un símbolo de honor, algo que sabemos que los gaditas hacían, era bien era algo particular a ellos, era algo decoroso para ellos. Era como una medalla ahora en día. Esa era su medalla o su corona, que enseñaba las cosas que ha cumplido, a defender su pueblo, matar a muchos enemigos, cumplir misiones de importancia entre su gente. Eso era lo que representaba la diadema de plumas que usaba nuestra tribu. Ese es Deuteronomio 33 y 21. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Yahweh. Y aquí está haciendo referencia, está hablando de cuando los nativos americanos, que son la tribu de Gad, vinieron a las Américas. Y aquí en las Américas las tribus los miraban como líderes espirituales, como sacerdotes, porque aquí dice que tuvieron básicamente el oficio de legislador. Un legislador es un hombre que da la ley, es un hombre que guarda la ley, que observa la ley. Y así tenían a los gaditas, las tribus aquí en las Américas, como los sacerdotes.
que el oficio del sacerdote era de los levitas. Yep. Pero como la mayoría que vinieron no eran los levitas, sino los gaditas y las otras tribus, a ellos miraban como los líderes. Can you read the second part again of that verse? Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos del Altísimo. Entonces ellos estaban haciendo los mandatos, los mandatos y los Ya los mandamientos, los estatutos. Los mandamientos, los estatutos, porque cuando lees un libro de un hombre que se llama James Adair, se llama La historia de los indios americanos, dice que ellos tenían fringes o flecos, tenían flecos, se Circuncisaban. circuncisaban, tenían the unclean. Ellos tenían, como nuestra gente diría, tenían como abominación a ciertos animales, Ajá. como cosa que no es limpia, cosa que deberías alejarte de eso. Ajá. Y también en ese libro dice que cantaban una canción que cuando decían el nombre del Señor decían Yahuwah, que nosotros sabemos que la verdadera nombre del Señor es Yahweh, pero dentro de los años habían perdido la lenguaje pura, el dialecto había cambiado, pero el dialecto todavía es dialecto de hebreo. You know? Eso enseña que todavía tenían los costumbres y las tradiciones de nosotros, de los tiempos pasados, de los israelitas, porque también hay una piedra que en inglés se llama el Bat Creek Stone y encontraron el hebreo anciano escrito en esas piedras, que esas piedras eran de los nativos americanos. Y eso que te enseñan, que ellos tenían los costumbres de los israelitas. ¿Por qué? Porque son los israelitas y son la tribu de Gad. ¿No? Y luego las canciones que cantaban, en sus canciones que ellos cantaban a su poder, como el hermano dijo, eso es una de las más grandes claves que tenemos de los nativos americanos, porque ellos lo decían Yahuwah o Yahewa. Eso era porque perdimos a la cruz de los tiempos nuestro dialecto correcto, nuestra forma apropiada de pronunciar el hebreo, sabiendo nosotros que el verdadero nombre del Padre es Yahweh, su hijo Yahushai, Yahuwah, muy cercano era a Yahweh, ese nombre, dando más clave a que ellos sabían quién era su Dios, y ese Dios siendo el Dios de Israel, ellos siendo parte de las tribus de Israel. Igual como el hermano estaba diciendo, como en el libro de James Adair, ellos mantenían el daily sacrifice, que era el sacrificio diario, esas costumbres igualmente de los israelitas. Ellos mantenían las leyes establecidas entre sus tribus. Pero dentro de los años empezaron a seguir dioses paganos, estaban honrando el sol, perdieron las costumbres. Por eso el Señor mandó a los gringos a conquistarlos. Pero todo eso era profecía que iba a pasar al tribu de Gad, ¿no? ¿Tienes algo más? No. Y con eso terminamos el tema de los gaditas. Shalom. Shalom.